Derecho civil, un estudio histórico y comparado. Evolución histórica del derecho civil. El derecho civil es una rama fundamental del derecho que regula las relaciones privadas entre personas físicas y jurídicas. Su evolución ha sido un proceso complejo y multifacético, influenciado por diversas culturas y sistemas legales a lo largo de la historia. Para comprender plenamente su importancia y funcionamiento actual, es crucial examinar su desarrollo histórico. El derecho civil en Roma. El derecho civil romano, conocido como Agius Civile, es la raíz del derecho civil moderno. Roma desarrolló un sistema jurídico que se convirtió en la base de muchas legislaciones actuales. El Agius Civile regulaba las relaciones entre los ciudadanos romanos y se complementaba con el Agius Gentium, que se aplicaba a los extranjeros y sus relaciones con los ciudadanos romanos. Un ejemplo notable del derecho civil romano es el derecho de las obligaciones, que establecía las bases para contratos, compraventas y otros acuerdos legales. Por ejemplo, el contrato de compraventa, conocido en ese entonces como empio venditio, era un acuerdo consensual donde una parte, la vendedora, se obligaba a transferir la propiedad de un bien a otra parte, es decir, la compradora, a cambio de un precio. El derecho civil en los países europeos. Tras la caída del Imperio Romano, el derecho civil se fragmentó y evolucionó de manera diferente en cada región de Europa. Durante la Edad Media, el derecho romano fue redescubierto y adaptado por juristas europeos, lo que llevó al desarrollo de la Agius Comune, una combinación del derecho romano y las leyes locales. En la Edad Media, el derecho feudal dominaba gran parte de Europa, pero el renacimiento del derecho romano en las universidades, especialmente en Bolonia, Italia, revitalizó el estudio y la aplicación del derecho civil. El Corpus Juris Civilis de Justiniano, una compilación de leyes romanas, se convirtió en un referente esencial para los estudiosos del derecho. El derecho civil en Hispanoamérica. La colonización española influyó profundamente en la evolución del derecho civil en Hispanoamérica. Las leyes de Indias, promulgadas por la corona española, regularon numerosos aspectos de la vida en las colonias, adaptando el derecho español a las circunstancias locales. En el siglo XIX, tras la independencia de los países hispanoamericanos, muchos adoptaron códigos civiles inspirados en el Código Napoleónico francés. Por ejemplo, el Código Civil de Chile de 1855, redactado por Andrés Bello, es uno de los más antiguos y sigue siendo una referencia en la región. El derecho civil moderno. El derecho civil moderno ha sido moldeado por diversos sistemas jurídicos en todo el mundo. A continuación, exploramos algunos de los más influyentes. En Francia. El Código Civil francés, también conocido como el Código Napoleónico, promulgado en 1804, es uno de los pilares del derecho civil moderno. Este código unificó y sistematizó las leyes civiles de Francia, estableciendo principios claros y accesibles. El principio de laicidad en el derecho civil francés es un ejemplo importante. Este principio garantiza la separación de la Iglesia y el Estado, asegurando que las leyes civiles no sean influenciadas por la religión. Por ejemplo, los matrimonios civiles deben realizarse en un ayuntamiento y no en una iglesia. En Alemania. El Código Civil alemán, promulgado en 1900, es conocido por su precisión y rigor científico. Es uno de los códigos más completos y detallados, influenciado por la tradición del derecho romano y el pensamiento filosófico alemán. El concepto de buena fe en el derecho alemán es fundamental. Este principio exige que las partes actúen de manera honesta y justa en sus relaciones legales. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, se espera que el arrendador y el arrendatario actúen con buena fe, manteniendo la propiedad en buen estado y pagando la renta a tiempo. En Italia. El Código Civil italiano, promulgado en 1942, combina elementos del derecho romano, el Código Napoleónico y el BGB alemán. Este código ha sido fundamental en la regulación de las relaciones civiles en Italia, adaptándose a las necesidades modernas de la sociedad. El principio de igualdad en el derecho civil italiano asegura que todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminación alguna. Por ejemplo, en los derechos sucesorios, todos los hijos tienen el mismo derecho a heredar, sin importar su género. En Inglaterra.
Aunque Inglaterra sigue un sistema de common law, el derecho civil ha influenciado algunos aspectos de su legislación. En lugar de un código civil unificado, las leyes civiles en Inglaterra se desarrollan a través de precedentes judiciales y legislación parlamentaria. El trust es una institución del derecho inglés que permite a una persona, el trustee, administrar bienes en beneficio de otra, el beneficiario. Este concepto ha sido adoptado por muchos sistemas de derecho civil para gestionar patrimonios y proteger los intereses de terceros. En Estados Unidos. El sistema legal de Estados Unidos se basa principalmente en la common law inglesa, pero también ha sido influenciado por el derecho civil. Algunos estados, como Luisiana, tienen un sistema híbrido debido a su herencia francesa y española. En Luisiana, el Código Civil del Estado se basa en el derecho civil francés y español. Por ejemplo, las leyes de sucesiones en Luisiana son más parecidas a las de Francia que a las de otros estados de Estados Unidos, aplicando el principio de la legítima que protege una porción de la herencia para los descendientes directos. El derecho civil en Latinoamérica. El derecho civil en Latinoamérica ha sido influenciado por el Código Napoleónico, el derecho español, en menor medida, por el derecho alemán e italiano. Cada país ha desarrollado su propio código civil adaptado a sus realidades y necesidades. En Chile. El Código Civil de Chile, redactado por Andrés Bello y promulgado en 1855, es uno de los más antiguos y completos de la región. Ha influenciado a otros códigos civiles en Latinoamérica. El derecho de propiedad en el Código Civil de Chile es muy claro y protege la propiedad privada con firmeza. Por ejemplo, el artículo 582 define la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera absoluta, con las limitaciones y obligaciones establecidas por la ley. En Colombia. El Código Civil colombiano, promulgado en 1887, también se inspiró en el Código Civil chileno. Ha sido fundamental en la regulación de las relaciones civiles en el país. El principio de responsabilidad civil en Colombia establece que quien cause un daño a otro está obligado a repararlo. Por ejemplo, si una persona sufre una lesión debido a la negligencia de otra, tiene derecho a ser indemnizada por los daños sufridos. En México. El Código Civil Federal de México, promulgado en 1928, se ha revisado y actualizado para adaptarse a las necesidades modernas del país. Es un referente importante en el derecho civil latinoamericano. En México, el derecho familiar es una parte crucial del Código Civil. Por ejemplo, las disposiciones sobre el divorcio incluyen tanto el divorcio necesario, es decir, aquel que se tramita por causas específicas, como el divorcio voluntario, también conocido como por mutuo consentimiento. En Argentina. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que entró en vigor en 2015, es una de las codificaciones más recientes y completas de la región. Combina el derecho civil y comercial en un solo cuerpo normativo. El nuevo Código Civil y Comercial de Argentina introduce el concepto de unidad económica familiar en las relaciones patrimoniales entre cónyuges. Por ejemplo, facilita la administración conjunta de bienes y establece reglas claras para la distribución en caso de divorcio. En suma, cada país en Latinoamérica ha desarrollado su propio código civil, aunque todos comparten influencias comunes del derecho romano, el código napoleónico y las tradiciones locales. En Perú, por ejemplo, el Código Civil de 1984 regula detalladamente las obligaciones y contratos. Por ejemplo, establece que los contratos deben ser cumplidos de buena fe y que las cláusulas abusivas pueden ser declaradas nulas, características que son compartidas en la mayoría de los ordenamientos de la región y en general en el sistema romano-germánico. Así pues, el derecho civil abarca una amplia gama de áreas que regulan las relaciones entre individuos y entidades privadas. Entre los temas principales se incluyen personas, regula el estatus y capacidad jurídica de las personas físicas y jurídicas. Familia, aborda el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción y la patria potestad. Bienes, define los tipos de propiedad y los derechos reales sobre los bienes. Sucesiones, regula la transmisión de bienes y derechos después de la muerte. Obligaciones y contratos, establece las normas para la creación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contractuales y extracontractuales. Ejemplo 1. En el ámbito de las obligaciones y contratos,
El derecho civil regula diversos tipos de acuerdos entre partes. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento define los derechos y deberes del arrendador y el arrendatario, incluyendo el uso del bien arrendado y el pago de la renta. Ejemplo 2. El derecho civil establece las normas para la formación y cumplimiento de los contratos. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble debe cumplir con ciertos requisitos legales, como la forma escrita y la inscripción en el registro de la propiedad, para ser válido y oponible a terceros. En vista de lo anterior y como reforzamiento de lo ya mencionado, el derecho civil es la rama del derecho privado que regula las relaciones entre particulares, así como las relaciones de estos con el Estado cuando actúa en calidad de particular. Se centra en las personas, sus bienes, sus relaciones familiares y las obligaciones y contratos que puedan establecer. En síntesis, el derecho civil es una disciplina jurídica esencial que ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciado por diversas culturas y sistemas legales. Desde sus orígenes en Roma hasta su desarrollo en Europa y su adaptación en Latinoamérica, el derecho civil ha demostrado ser un sistema flexible y adaptativo, capaz de responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Su importancia radica en la regulación de las relaciones entre particulares, garantizando la protección de los derechos individuales y facilitando la convivencia social. A través de un estudio comparado, podemos apreciar las distintas formas en que el derecho civil se ha implementado y adaptado en diferentes contextos, siempre con el objetivo de promover la justicia y el bienestar social. Fin del presente video.